Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Estudiemos juntos Romanos capítulo 2. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana, que Dios les bendiga. Estamos cerca de terminar este año y te animo, te invito para que todos los días dediques un tiempo para orar y dediques un tiempo para estudiar la palabra del Señor. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante. Quiero animarte para que puedas leer estos libros de Romanos en una versión un poquito más sencilla, como la Nueva Traducción Viviente. Del inicio te hemos estado recomendando que leas el capítulo de cada día por lo menos en 3 versiones. Yo te podría decir que de base la Reina Valera 1960, también podrías usar la versión internacional y la Nueva Traducción Viviente, que cuando tú leas estas 3 vas a tener una mejor comprensión del capítulo. También algo que es bien importante es que todo lo que hemos estudiado anteriormente, a excepción del libro de Daniel, que también son conceptos, casi hemos estado estudiando a través de historias y eso ha sido más sencillo para comprender. Sin embargo, mucho de lo que vamos a empezar a leer en adelante son conceptos, son argumentos, y para eso pues necesitamos pues un poquito más de versiones para comprender. Muy bien. Te lo voy a ir leyendo porque te lo leo en la Nueva Traducción Viviente y como que solito se va a ir explicando. Dice, versículo 1, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Bueno, esto se refiere que en el capítulo de ayer terminamos hablando de la maldad generalizada en la que está el hombre, una perversión absoluta. Entonces dice, tú crees que puedes condenar a esos individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Recordemos, esto se le está dirigiendo a judíos que tienen un concepto religioso, tienen un concepto de la ley, y ellos durante mucho más tiempo han conocido las Sagradas Escrituras. Entonces dice, tú te crees mejor que ellos, tú los juzgas, pero tú tienes la misma maldad. No tienes excusa porque ya conoces de esto. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Mis amigos, esto nos damos cuenta que eso es lo mismo que ahora. Muchas veces las personas que más juzgan y más critican y son menos tolerantes con los errores y defectos de otros es porque ellos mismos cometen los mismos errores, o aunque cometen otras cosas, están en una misma condición de pecado. Versículo 2, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen estas cosas. No se quedarán sin castigo, ojo con esto. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrías evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Ojo. ¿Por qué? Porque los judíos se sentían que por su nacionalidad, que porque eran hijos de Abraham, que porque ellos guardaban de alguna manera la ley, decían, pues nosotros estamos bien. Los gentiles son los perversos, pero aquí Pablo dice, inspiradamente, dice, si ellos van a ser juzgados y condenados, tú también, porque aquí lo que cuenta es que tus actos dan evidencia de tu fe. Ojo con esta frase, tus actos dan evidencia de tu fe, tus actos dan evidencia de tu relación con Dios. Muy bien, versículo 4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y es que, mis amigos, lo que aquí resalta es que Dios tiene misericordia, tiene mucha paciencia, es tolerante y bondadoso, pero eso lo hace con el único objetivo de que haya oportunidad para el pecador para arrepentirse. El problema que el ser humano piensa que o está bien porque no me está pasando nada, estoy haciendo mal, estoy pecando y no me pasa nada, entonces quizá esto no está mal o soy muy inteligente, y no se da cuenta que es la paciencia de Dios para que el ser humano se pueda salvar. Ojo con esto, muy valioso. Versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en la cual se manifestará el juicio justo de Dios. Mira, otra vez le dice,
no quieres arrepentirte, tienes un corazón muy duro. Recordemos que Pablo, sus principales enemigos, vamos a decirle así, pues fueron los judíos que no aceptaban o no querían escuchar el mensaje. Por eso les dicen, eres muy terco, eres muy necio, porque no quieres escuchar, pero la ira de Dios se va a manifestar. Que hoy no se manifieste no significa que no se va a manifestar. Y esto es bien valioso. Primero para nosotros, porque insistimos que Dios no nos castigue ahora o que Dios no nos dé la consecuencia de nuestros pecados, no quiere decir que no va a suceder. Si no nos arrepentimos, nuestro pecado nos va a alcanzar. Muy bien, versículo 6, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Otra vez, tus acciones revelan tu fe. Versículo 7, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues eso demuestra que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Mis amigos, esta palabra busca es muy importante. Dice, Dios los va a premiar con la vida eterna a los que buscan. Esta palabra buscar tiene que ver con algo intenso, con un deseo intenso de encontrar a Dios. Entonces, como tienen un deseo de encontrar a Dios, Dios les da la vida eterna. Y la pregunta aquí es si nosotros realmente estamos buscando a Dios con el deseo intenso de que Él esté en nuestra vida. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Ojo, aquí no está hablando de que si tú haces lo bueno, te va a suceder cosas buenas, como de repente ahí se usa, como hasta el karma, no. Aquí lo que está resaltando es que si tú tienes fe en Dios y te entregas a Dios, como consecuencia, tu vida va a estar llena de buenos frutos. Y esos buenos frutos Dios los va a premiar con gloria, honra y paz. Tú estás lejos de Dios, no quieres nada con Dios, eso se va a evidenciar en tu mala conducta y tu mala conducta va a traer al fin de cuentas el enojo y la ira de Dios. Ojo con esto. Entonces, no, nosotros no estamos ni creemos ni pensamos en eso del karma y que tú se te va a devolver el mal por mal. Nosotros sabemos que Dios es el que gobierna. Muy bien, versículo 12. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque no tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante Dios. Ojo con esto, mis amigos. Nuevamente insistir, aquí Pablo no está hablando de que somos salvos por la obediencia, sino que la obediencia, nuestros frutos de nuestra vida, dan pues evidencia de que nosotros estamos convertidos a Dios. Por eso ellos, los judíos que conocían la ley, serían evaluados por la ley. Ahora, hablando de los judíos, de los gentiles, dice, ellos demuestran, versículo 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Algunos se preguntaban eso, muchas veces se lo han preguntado, y los que no conocen la Biblia y los que no conocen a Dios, ¿cómo van a ser evaluados? Aquí la Biblia nos dice que hay una ley escrita en el corazón de las personas y de que también a través de su conciencia ellos saben y se dan cuenta cuando se hace lo correcto y cuando no. Así que Pablo aquí les dice claramente, no se engañen, todos serán evaluados porque finalmente lo que tú hagas va a demostrar lo que tienes dentro en tu corazón acerca con Dios. Muy bien, versículo número 17, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes lo que es correcto porque te lo han enseñado en la ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad.
Versículo 21. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que la Escritura diga: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Y nuevamente aquí es un llamado fuerte a los judíos, porque te digo, ellos se consideraban en otro nivel por su nacionalidad, porque su padre era Abraham, porque ellos según guardaban la ley. Pero aquí Pablo les dice, no es solamente que tú creas, porque no, pues yo leo la Biblia todos los días, vamos a ponerlo ahora nosotros. Yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo pues no hago así, que yo no mato, no hago cosas terribles. Pero no es solo lo que uno crea, sino que nuestros actos son los que dan evidencia si realmente Dios está en nuestro corazón. Y mis amigos queridos, aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hoy se está predicando: acepta a Cristo, Dios te ama, tiene mucha paciencia. Pero nosotros estamos viendo una generación de cristianos que no está siendo transformada, que sigue con los mismos pecados, sigue viviendo como quiere y dice, bueno, es que la paciencia de Dios, la gracia de Dios. Y si comienzas a hablar de esto, de que la conducta debe de cambiar cuando uno se entrega a Dios, son tildados esas personas como exagerados, como extremistas. No, mis amigos, aquí lo dice. De nada te sirve que tú digas, es que la ley, es que yo la conozco, es que yo la sé. Sí, pero tú estás haciendo lo mismo, entonces estás en la misma condición terrible y de perdición. Versículo 28. Del 25 al 27 nos habla igual sobre la circuncisión. Dice, ¿tú piensas que estás circuncidado y por eso ya estás bien? No, la circuncisión no es nada si tu vida está lejos de Dios. Versículo 28. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos. A ver, nuevamente 28 dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Mis amigos, esto es una palabra para nosotros. Esto es una palabra para el cristianismo de hoy, que hoy se deja llevar por la pasión, por el sentimentalismo, se deja llevar por una gracia barata en la que se va al templo una vez a la semana y dice Dios es mi pastor y no hay ningún tipo de cambios. Es solamente una gracia en la que la persona se siente bien consigo mismo, se siente menos pecadora y ya. Pero aquí la Biblia dice, judíos, no piensen que ustedes porque nacieron judíos, ya, no. La verdadera circuncisión es tener el corazón recto ante los ojos de Dios. Consiste en obedecer, no solamente, sino en tener un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Termina el versículo 29. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Y apreciados amigos, ¿cuántas veces este versículo es mal interpretado? ¿Y cuántas veces dicen, no, yo estoy bien delante de Dios? Si tú estás bien delante de Dios, tú estarás mucho mejor delante de los hombres. Ojo con esto. Si tú estás bien delante de Dios en tu trabajo, tú vas a ser el mejor, el más esforzado, el más puntual, el más cumplidor, el que no es tramposo, no es mentiroso. Si tú estás bien delante de Dios, vas a ser el mejor esposo, la mejor esposa. ¿Por qué? Porque nuestra vida da evidencia. Por eso es que uno no debe decir, es que yo soy cristiano, yo estoy bien con Dios, a mí no me importan los seres humanos. No, estamos mal. El que está bien con Dios está bien delante de los demás. Mis amigos, creo que el capítulo de hoy es un capítulo que nos debe llevar a la reflexión personal.
nos debe llevar a la reflexión personal y debe tocar nuestra vida y debe ayudarnos a darnos cuenta de lo que somos realmente. No nos engañemos delante de Dios. Y por supuesto, me parece que un tema muy delicado y muy importante es dejar de juzgar a los demás. El Señor los va a juzgar. Deja de juzgar a los demás, porque cuando lo hacemos, nos condenamos a nosotros mismos. Querido Dios y Padre, tenemos mucho que pensar sobre nuestra vida esta mañana. Tenemos mucho que pensar. Quizá hemos estado escuchando un evangelio muy barato que no nos transforma, un evangelio muy sencillo que solamente produce sentimentalismos en nuestra vida. Pero hoy nos damos cuenta que tu amor y tu gracia es infinita, pero solo para que nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos y de que tu Espíritu Santo nos transforme, nos dé un nuevo corazón. Quédate con nosotros hoy. Perdona nuestros pecados y haznos nuevas criaturas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón. A Dios, sigue orando. El Señor quiere escucharte.